Buen día. En la primera parte de la conferencia Sexy Sustancial, Uso de Sustancias y Prácticas Sexuales, presentada por el maestro Ulises Mendoza Valdés, nos compartió algunos datos estadísticos sobre la situación del uso de sustancias en México, así como algunas posturas y debates sobre el manejo del lenguaje relacionado a las sustancias y su uso. También nos compartió algunos aspectos acerca de la reducción de riesgos y daños, finalizando esta primera parte con la pregunta: ¿cómo se relacionan en el ámbito de las sexualidades el uso de sustancias? Dando continuidad el día de hoy con la segunda parte de esta interesante conferencia. En el panorama complejo de las sexualidades, podemos ver que antes de las relaciones sexuales utilizamos sustancias, aunque pues muchas veces pasa por desapercibido. En este sentido, pues utilizamos sustancias, por ejemplo, como el alcohol, como la cocaína o algunas otras que nos pueden dar ciertas emociones o potencializar ciertas sensaciones en el momento de antes de tener relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando queremos tener un acercamiento, cuando tenemos un flirteo o cuando queremos hacer una situación de cortejo. Creo que aquí es necesario que reconozcamos que también se utilizan las sustancias. También cuando tenemos relaciones sexuales, ya sean coitales o no coitales, también las sustancias tienen diferentes efectos y hay algunas sustancias que buscan potencializar algunas sensaciones dentro del acto de las sexualidades. Y ahorita vas a conocer como cuáles. Después de las relaciones sexuales, también utilizamos sustancias. Por ejemplo, pues el agua también es una sustancia. La solemos utilizar sobre todo, pues por ejemplo, cuando hemos consumido alguna otra sustancia o después de haber consumido algo que nos causa cierta necesidad de tomarla o alguna otra sustancia que promueva justamente la tranquilidad o algún efecto que queramos contrarrestar de alguna otra sustancia que hayamos utilizado. Y bueno, ya entramos como en el terreno de cómo actúan o cómo se relacionan las sustancias psicoactivas en las prácticas sexuales. Que si bien te recuerdo que las sexualidades son un cúmulo complejo de situaciones, también en las prácticas sexuales se acentúa de manera muy puntual el uso de sustancias. Y bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis justamente acudiendo a alguna literatura que creo que es importantísimo que conozcas y que nos proveen algunos autores que te comentaba al inicio de esta charla. Por ejemplo, Mondragón, Galván, Velasco y Bonilla Teyotl nos dicen que varias de las sustancias que suelen utilizar no solamente los jóvenes, sino las personas de cualquier edad en el terreno de las sexualidades o para potencializar las prácticas sexuales son las siguientes: el alcohol, el tabaco, la cannabis, la marihuana, la cocaína, los poppers y las anfetaminas. Esas son algunas de las sustancias que suelen utilizarse con mayor predominación a la hora en que se tienen relaciones sexuales. Y leyendo un estudio justamente de España, nos dábamos cuenta, o me di cuenta sobre todo, de que los jóvenes son quienes suelen utilizar con mayor frecuencia las sustancias que provocan por lo menos la erección o el hecho de que haya más motivación para tener una relación coital. Por ejemplo, la cocaína y el alcohol son las que suelen utilizar con mayor frecuencia, sobre todo los jóvenes de 12 a 30 años, quienes justamente buscan potencializar el deseo sexual y también tener una buena relación erótica afectiva, sobre todo coital. Y bueno, en ese sentido, pues quisiera presentarte y aquí básicamente cuáles son las funciones principales de estas sustancias que suelen ser mayormente utilizadas a la hora en que se tienen prácticas sexuales y que creo que es importante que conozcas para que sepas cómo puedes utilizarlas de manera más adecuada y cómo se puede buscar la reducción de riesgos y la reducción o el impacto menos negativo en el terreno de tu cuerpo. Y bueno, quisiera primero hacer la explicación de la cannabis.
la cual tiene como función aumentar la estimulación y la sensibilidad, por ello provoca más placer. Pero bueno, hablamos de uso, abuso y dependencia. En el terreno del abuso de la cannabis puede tener justamente una función que no sea del todo deseable. Por ejemplo, puede haber somnolencia, pérdida de la lubricación o resequedad en la lubricación, lo cual básicamente va a impactar de manera pues muy sustancial en el terreno de la relación sexual. Entonces, si hay un uso adecuado de la cannabis, aumentas la estimulación, pero si hay un abuso, va a haber desafortunadamente un periodo de somnolencia y va a impedir la realización de la relación sexual. Por otra parte, te contaba que el alcohol es otra de las sustancias que suelen emplear con mayor frecuencia, no solamente los jóvenes, sino personas de todas las edades. Y justamente en dosis bajas, esta sustancia se convierte en un buen desinhibidor, lo cual nos permite justamente coquetear, cachondear, incluso a la hora de ponernos como juguetones en las prácticas sexuales, nos permite ser mucho más flexibles, más abiertos a la experimentación, entre otras cosas. Pero si abusamos de esa sustancia, lo que va a pasar es que, bien como la cannabis, va a disminuir la lubricación y va a haber poca erección. Justamente se va a bloquear la idea de que se tenga una relación sexual con mayor satisfacción. Por otra parte, la cocaína también es otra de las sustancias que suelen utilizar no solamente los jóvenes. La función cuando la utilizamos en dosis bajas es que incrementa el deseo y la fase de excitación en personas con pene y vulva. Esto quiere decir que si consumimos en dosis bajas la cocaína, el efecto generalizado que se ha encontrado es que va a aumentar justamente esto que es la cachondería, el querer tener relaciones, el querer explorar los cuerpos, entre otras situaciones, y va a permitir, como el alcohol, quizá una desinhibición muy importante. Pero si se abusa de la cocaína, desafortunadamente lo que va a pasar es que va a provocar dolor en la erección en las personas que tienen pene y en los cuerpos con vagina va a dificultar el orgasmo. Esto, digamos que se ha encontrado a manera de experimentación o como una cuestión de efecto generalizado en las personas que usaron y abusaron de estas sustancias. Por otra parte, también están los poppers, los cuales son inhalantes. ¿A qué nos referimos con inhalantes? Son aquellas sustancias que son como líquidas, pero que su objetivo es que cuando los inhales, provoquen una función que tiene que ver principalmente de relajante, ¿no? Y un relajante que no necesariamente tiene que ver como con relajar tu mente, sino con un relajante muscular. Relaja tu cuerpo, relaja tus músculos y por ello los poppers que suelen ser utilizados más en la comunidad gay o en las personas que tienen hombres que tienen relaciones con otros hombres, facilita muchísimo la penetración anal. Justamente es como una de las funciones una de las ventajas de utilizar poppers es esta. Pero si se abusa o se mezcla con alguna otra sustancia, los poppers lo que van a provocar es que en un largo plazo o incluso cuando se tiene la relación sexual y se haya mezclado con otras sustancias, puede provocar un paro cardíaco o puede provocar justamente algún efecto que retarde la erección y no permita tener placer en la relación sexual. Por otra parte, también están las anfetaminas, las cuales provocan el incremento del deseo durante la fase del orgasmo, pero si se abusa de ellas, pues va a provocar, así como la cocaína, en las personas con pene va a provocar dolor en erecciones y sobre todo, algo muy importante, la falta de deseo. Es decir, va a provocar que no se desee, que no se cachondee, que no se busque juguetear con las personas o con la pareja y que justamente se termine como esta fase en la cual se anhela el deseo o se busca tener una relación placentera.
Por otra parte se encuentra la LSD, que bueno, es una sustancia psicodélica, la cual quiere decir que busca generar una sensación distinta a cualquier otra sustancia. Cuando hablamos distinta, es que busca, por ejemplo, alterar la idea de sumergirse en cierta realidad. Por ejemplo, las personas que consumen LSD buscan estar, por ejemplo, en otra realidad, en otra situación e imaginar otro tipo de contexto, ¿no? Cuando buscamos consumir LSD, buscamos también experimentar con otro tipo de universos. De ahí a que, por ejemplo, este tipo de sustancias se les relacionen con aquellas que tienen que ver con un viaje, ¿no? Un viaje que, por ejemplo, tiene que ver con eh, imaginar o crear mundos alternos que tienen que ver con una realidad que no necesariamente es la que se está viviendo en el aquí y ahora. En ese sentido, para las personas que consumen LSD en el contexto de prácticas sexuales, pues lo que han dicho o lo que opinan es que les facilita tener mejores relaciones sexuales y que incluso les da muchísimo placer. Pero si se abusa de ellas, dicen que les dificulta la relación sexual y o erótica. Eso quiere decir que cuando abusan de la LSD puede que no se lleve a cabo incluso la relación sexual, porque justamente el efecto que tiene primordialmente en este tipo de sustancias es de imaginar ciertas cosas o de crear mundos alternos, justamente desviándose del objetivo de lo que se está viviendo en el aquí y ahora, ¿vale? Y bueno, también en el terreno de las sexualidades y su relación con las prácticas sexuales y su relación con las sustancias psicoactivas, existen una serie de prácticas que se han denominado y que ya son muy características en el terreno de las sexualidades. Por ejemplo, está el chemsex y el slamming, que justamente son eh, denominaciones de algunas prácticas o hábitos sexuales que ya se enmarcaron en un imaginario, por ejemplo, de ciudad, por ejemplo, mucho más cotidiano dentro del terreno de las diversidades sexuales o dentro del terreno del uso de sustancias legales e ilegales en ciertos contextos. Por ejemplo, el chemsex, que justamente se le llama chemical sex, o básicamente la etimología es chemical sex, eh, la cual tiene el objetivo de buscar más placer mediante el uso de sustancias. Pero la característica del chemsex es que justamente quienes lo suelen practicar con mayor frecuencia son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Hay algunas otras variantes del chemsex, como por ejemplo aquel chemsex que busca no generar o no tener un tipo de protección de barrera a la hora en que se tienen actos coitales. De aquí que, por ejemplo, lo primero que aparece cuando tecleamos, por ejemplo, chemsex en Google es cómo protegernos del VIH. Pero justamente hay otra variante del chemsex que busca más el placer y busca también la protección de las relaciones sexuales. En ese sentido, el chemsex lo que se caracteriza, además de esas variantes, es que se van a utilizar sustancias que tengan que ver con el uso oral, es decir, usar anfetamina, usar cocaína, usar marihuana, pero no algún otro tipo de suministro. Por ejemplo, no se suministra de manera inyectable o no se suministra de algún otro tipo de alguna otra manera o no se usa de otra manera. A diferencia del slamming, que básicamente es lo mismo que el chemsex, que es buscar tener más placer mediante el uso de sustancias, pero en el slamming lo que caracteriza a esta es que tienen que ser drogas inyectables o tienen que ser sustancias inyectables. Por ejemplo, para el grupo de trabajo sobre el tratamiento de VIH en Málaga, España, el slamming es una práctica de consumo entre algunos hombres gays, bi y hombres que tienen sexo con hombres, caracterizada por ser consumida vía inyectable antes y o durante las prácticas sexuales. Justamente lo que se busca en el slamming
es potencializar las zonas de placer, potencializar al cuerpo y también darle una experiencia que tenga que ver con algo único a la hora de tener relaciones sexuales. El chemsex y el slamming son algunas de las formas que se han denominado a aquellas situaciones que intencionalmente tienen que ver con el uso de sustancias y las prácticas sexuales. Es decir, que tienen por objetivo de manera primordial el que se utilicen sustancias. Si no, no hay práctica sexual. Pero hay algunas otras denominaciones. Yo te invitaría que, por ejemplo, profundices más en el tema y que, por ejemplo, te des un clavado en algunos grupos activistas que han hecho muchísima investigación al respecto y que sobre todo se han dedicado a ver qué tipo de prácticas y entre quiénes se suelen utilizar o tienen el objetivo de utilizar sustancias para potencializar el placer. En este sentido, también quisiera darte un par de recomendaciones generales, ya que estamos en el terreno y en este paradigma de la reducción de riesgos y daños, que creo que es importante que conozcas en el terreno de el uso de sustancias y sexualidades. Lo primero es set y setting. ¿A qué nos referimos con set y setting? Justamente nos referimos a que primero busques cuál es el entorno o el contexto que rodea el uso de sustancias o dónde vas a utilizar las sustancias. Cuando hablamos de setting, estamos hablando del entorno en que estás utilizando la sustancia. Es decir, si te encuentras sola, sole, si te encuentras con compañía, con quienes estás en una casa, estás en un antro, estás en un parque, ubicar tanto el espacio como las personas con las que estás rodeado. Por otra parte está el set, el cual se refiere a la personalidad, estado de ánimo y expectativas de quienes están utilizando la sustancia. Esto quiere decir que el set se refiere a cómo me encuentro yo en este estado, qué espero cuando utilice sustancias, qué es lo que espero cuando utilizo tal o cual sustancia y qué quisiera que potencializara o no generara en mí. También te recomiendo que, por ejemplo, cuando tengas relaciones sexuales o tengas la intención de utilizar alguna sustancia y a la hora en que tienes relaciones sexuales, no te olvides de llevar un six-pack. ¿Qué es un six-pack? Justamente, pues una bolsita, una mochila, un algo que tenga que ver con un paquete donde guardes pues tus sustancias que vas a consumir, si ya eres usuario, si no, pues no las cargues necesariamente. Como dicen, por ejemplo, estaba leyendo en el manual de Injuve, si no eres usuario, pues no consumas y si ya eres usuario, busca reducir riesgos y daños. Y en este sentido, en el Sex Pack, lo que se busca es guardar tus métodos de barrera, tu lubricante y lo necesario para que te protejas y no haya algún daño o algún riesgo que corras a la hora o después de tener relaciones sexuales. Por otra parte, un consejo adicional que te puedo dar si ya eres usuario o quieres consumir alguna sustancia, algunas, por ejemplo, de las que te mencioné, sería que trata de consumir poco. Como ya te anuncié en las láminas anteriores, el abuso de algunas sustancias puede acarrearte una serie de efectos que no son deseables o que van a provocar efectos indeseables en tu organismo a largo plazo. Por ejemplo, si abusas de la cocaína y a lo mejor no hay un efecto inmediato de que te haya hecho daño, no quiere decir que no vaya a aparecer posteriormente. Además de todo, aunque sabemos que cada cuerpo es diferente, puede tener consecuencias pues bastante graves en cada cuerpo y pues desafortunadamente no se estima con mayor exactitud cuáles son esos efectos. En ese sentido, se recomienda que consumas poco, que no abuses de las sustancias y que por supuesto es ideal que no llegues a una dependencia de esa sustancia. ¿Por qué? Porque justamente cuando abusas de ella, vas a querer volver a tener el efecto que tuviste al inicio, pero ya no se va a poder conseguir porque ya hay cierta tolerancia de tu cuerpo a esa sustancia y lo que lo vuelve mucho más dependiente. En ese sentido, solamente sé usuaria o usuarie de las sustancias
consume poco, pero justamente no abuses de ella para que no haya efectos adversos. Y bueno, yo te traigo un esquemita que, bueno, no encontré la fuente, pero bueno, yo creo que es importante que lo reconozcamos porque es importante que también sepas que lo que más se suele hacer cuando se utilizan sustancias a la hora de tener relaciones sexuales es mezclar. Como ya veíamos en el ejemplo de los poppers, las sustancias que se suelen mezclar con mayor frecuencia pues suelen ser no solamente los inhalantes como los poppers, sino también algunas otras, como por ejemplo la marihuana, el alcohol y la cocaína. Y aquí quiero que aprecies justamente en este esquema qué sustancias son pues seguras que mezcles y cuáles podrían ser mortales o con cuáles podrías tener más cuidado a la hora en que puedas mezclar o no las sustancias. Porque bueno, esto en una situación en la cual pues a veces tú estás de fiesta, a veces estás con compañía y a veces te piden lo mejor que mezcles, pues que tengas en cuenta que este tipo de sustancias pueden o no mezclarse o ir de la mano. Por ejemplo, no es aconsejable, por ejemplo, que mezcles la cocaína con el LSD, porque hay que tener cierta precaución y va a causar ciertos efectos muy adversos, sobre todo en el corazón. Recordemos que la cocaína, cuando se abusa de ella, genera paros cardíacos. Y si la mezclas con alguna otra sustancia, va a interferir justamente en las reacciones que tiene tu cuerpo a la mera hora cuando tienes alguna relación o cuando las estás utilizando, incluso cuando no tienes fines de tener una relación sexual. Por otra parte, también, si mezclas alcohol y ketamina, puede ser mortal. Es decir, si mezclas este tipo de sustancias, puede llevarte justamente a una muerte instantánea, por lo cual no es aconsejable. Toma en cuenta muchísimo este esquemita para que a la hora en que tú decidas mezclar alguna sustancia, lo cual básicamente no está mal, pero sí busca reducir riesgos y daños en tu cuerpo para que tu organismo no lo resienta ni a largo plazo ni en un corto plazo y sobre todo para que si lo vas a utilizar en relaciones sexuales, tengas efectos deseados y no adversos. Entonces, te dejo como este esquemita para que lo cheques y sobre todo para que sepas que la mezcla de las sustancias no tiene que estar ligada con la idea de no hacerlo. Sí lo puedes hacer, pero también úsalas y no abuses de ellas, ¿vale? Y bueno, para cerrar esta charla, esta conferencia muy breve sobre el panorama de las sustancias y las sexualidades, quisiera preguntarte y que también tú nos contestes ahí en casa, ¿cuál es la importancia de la reducción de riesgos y daños con las sexualidades? Y que bueno, desde mi trinchera yo podría decirte que justamente es todo esto lo que te he platicado y en lo cual quisiera insistirte, que justamente primero quitémosle un estigma al uso de las sustancias. Y con esto quiero hacer un hincapié importante a decir que no necesariamente estoy diciendo que si no eres usuario, la consumas. No. Como te decía, la frase importante en el terreno del paradigma de reducción de riesgos y daños es, si no eres usuario, no consumas. Y si ya eres usuario, busca reducir riesgos y daños. Igual, retomemos la importancia de quitarle un estigma, un tabú al término de drogas, porque justamente con este tipo de conceptos encerramos a las personas que consumen sustancias como personas que suelen ser malas, que suelen ser adictas, que suelen ser violentas, solamente por el hecho de consumir ciertas sustancias. Y también es importante que reconozcamos cuál es la importancia o reflexionemos sobre lo que significa este paradigma de reducción de riesgos y daños con las sustancias, la cual tiene el objetivo de que primordialmente se busque el bienestar en tu cuerpo y que sobre todo busques utilizar las sustancias, pero no abusar de ellas y justamente no crear una dependencia. En el terreno de las sexualidades, pues busca tener mayor placer si utilizas alguna sustancia. Por ejemplo, si ya eres usuaria, usuario de poppers o de alguna otra sustancia,
pues busca que te genere un bienestar y un placer que tú buscas, que genere y que potencialice las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con el deseo, con el flirteo, con lo que tú desees potencializar, busca que tengan ese efecto, pero trata de que siempre tenga una idea de consensuar y que sobre todo te lleves la idea de que el sexo tendría que ser protegido o seguro. ¿A qué nos referimos con sexo seguro o protegido? A que cuando utilices o no una sustancia, es muy recomendable que a la hora en que tengas una relación sexual, es necesario que consideres tener sexo seguro o sexo protegido, el cual quiere decir tener relaciones sexuales con métodos de barrera, o tenerlo, digamos, por ejemplo, utilizar la masturbación, si es así, si a ti te acomoda, o algún otro método con el cual tú te sientas cómoda, tú te sientas cómodo, de que te va a servir y te va a dar placer a la hora, pero sobre todo que te va a proteger de alguna infección de transmisión sexual, de algún embarazo no planificado, no deseado, y sobre todo para reducir el impacto de si estás mezclando alguna sustancia, que no sea un riesgo o no sea un efecto que sea negativo para tu organismo. En ese sentido, pues disfruta muchísimo del uso de sustancias, pero también disfruta de tus relaciones eróticas, afectivas y sexuales. Y bueno, pues sin más, por mi parte, yo te dejo mis redes sociales ahí para cuando quieras contactarme. También te recuerdo que nosotros estamos en Juventudes al Desnudo, tenemos un programita de radio, tenemos un podcast ahí donde discutimos sobre temas que tienen que ver sobre la sexualidad de este tema y de muchos otros que tienen que ver desde una perspectiva de juventudes, en las cuales queremos llevarte un panorama amplio de lo que significan las sexualidades y no encerrarnos en un terreno que tiene que ver con qué se tiene que hacer o la receta de cómo deberías de vivir tu sexualidad. En este sentido, bueno, acabamos de terminar la primera temporada, pero te invito a que nos escuches, nos puedes escuchar en el iVoox, ahí están todos nuestros programas grabados para la hora en que nos quieras escuchar y nos puedas sintonizar. Entonces, pues por mi parte sería todo, te agradezco tu atención y muchísimas gracias. Ulises, pues muchas gracias por tu presentación. Justamente como lo mencionaste al inicio, nos llevas a la reflexión acerca del uso de sustancias en el ámbito de las sexualidades. Nos compartes información súper importante y sobre todo en el uso del lenguaje para referirnos a quienes consumen sustancias y cómo afecta esto de manera transversal en la vida de las personas. Y bueno, también nos invitas a una toma de decisión en la elección libre e informada acerca del consumo de estas, ¿no? Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, agradecen al maestro Ulises Mendoza Valdés su participación con la conferencia titulada Sexy Sustancial, uso de sustancias y prácticas sexuales. Muchas gracias a todas las personas por acompañarnos en la transmisión de esta conferencia. Tengan un buen día. Hasta pronto.